La tormentosa vida de Angelina Jolie rompió en su día los corazones de Hollywood y de millones de personas en todo el mundo. Muchos se han preguntado cómo pudo una mujer tan delicada soportar un dolor tan brutal e implacable. Hubo momentos en que parecía que esas heridas iban a consumirla, a destrozarla. Antaño aclamada como la reina de Hollywood, con belleza, fama y un escenario mundial, Jolie era admirada como símbolo de talento, gracia y compasión. Pero hoy, a sus 50 años, su vida no se parece en nada a la imagen glamurosa que muchos siguen creyendo. El mundo solo vio las portadas de las revistas, las alfombras rojas, los elegantes discursos, nunca el caos que había detrás. Detrás de esa imagen pública había una vida marcada por la pérdida, el desorden y las heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo. En este vídeo, serás testigo directo de la agonía que ha padecido Angelina Jolie. Momentos inquietantes que pueden dejarte realmente conmocionado. Empecemos por el principio. Para Angelina Jolie, la tormenta empezó mucho antes de que Hollywood conociera su nombre. Era una niña de apenas 1 año cuando las sombras empezaron a cernirse sobre su vida. Angelina nació en Los Ángeles el 4 de junio de 1975, en el seno de una familia de artistas. Aquel momento, demasiado precoz para los recuerdos, pero lo bastante fuerte para marcar toda una vida. Marcó su primera herida. Fue un comienzo cruel, un dolor arraigado no solo en el dolor, sino en la ausencia. Incluso antes de que pudiera formar palabras, aprendió el dolor del abandono. Su padre, el aclamado actor Jon Voight, continuaría su carrera, celebrada en alfombras rojas y pantallas, mientras Jolie permanecía al cuidado de su madre, Marceline Bertrand, y de su hermano mayor, James Haven. Jolie nunca vio a su padre volver a casa. La puerta nunca se abrió. Los brazos nunca se extendieron. Apenas una niña. Esperaba junto a la ventana día tras día, esperando algo que nunca llegaría. Su madre, aspirante a actriz, renunció a sus propios sueños para criar a sus hijos en un modesto apartamento de Los Ángeles. Pero incluso en su ternura, Marceline cargaba con una pesada pena, una tristeza que llenaba las habitaciones como una niebla silenciosa. Había oscuridad en la casa, recordaba Angelina. No tristeza, sino algo tácito. Ese dolor tácito se filtró en el espíritu de Angelina. No recordaba juguetes ni risas, sino largos silencios y el peso de una madre que se rompía silenciosamente por dentro. Era tan cariñosa, dijo Jolie, pero creo que también estaba muy triste. Sin una figura paterna y sintiendo las heridas de su madre, Jolie empezó a sentir que no pertenecía a ningún sitio. Ni en la escuela ni en su propia piel. Cuestionaba su valor. Luchaba por conectar con los demás y a menudo se refugiaba en su imaginación. No tenía a nadie en quien reflejarme, confesó en una entrevista posterior. Ese distanciamiento emocional la acompañó hasta la adolescencia y la edad adulta, configurando no solo su mundo interior, sino también sus relaciones con los demás. Las semillas de la rebelión, el filo de la oscuridad, se plantaron en aquel tranquilo apartamento de Los Ángeles, donde una joven esperaba, no con rabia, sino con la dolorida esperanza de algo que nunca volvió. Esa niña sería adorada algún día por millones de personas. Pero en aquellos primeros años, solo era Angie, frágil, observadora y que se rompía silenciosamente por dentro. El contraste era brutal. Mientras su padre sonreía para las cámaras, ella miraba fijamente a las paredes. Mientras él coleccionaba elogios, ella coleccionaba heridas. Resulta desgarrador pensar que detrás de su temprana fama y audacia había una niña que seguía llorando la ausencia de amor que nunca recibió. Los medios de comunicación a menudo la pintaban como salvaje, extraña y provocadora, pero muy pocos se pararon a preguntar por qué. Su dolor temprano no solo la marcó, sino que la formó. Esta herida invisible resonaría durante décadas en cada papel audaz, en cada misión humanitaria y en cada lágrima oculta bajo una mirada intrépida. Y tal vez eso es lo que hizo que sus actuaciones fueran tan inquietantes, tan inolvidables. No fingía, se revelaba. Cada personaje era un grito, cada silencio, un recuerdo. Angelina Jolie no se hizo fuerte porque quiso. Se hizo fuerte porque la vida no le dio otra opción. Pero incluso cuando se hizo mayor, las sombras no desaparecieron. La siguieron hasta la adolescencia, más profundas, más oscuras y más peligrosas. La adolescencia de Angelina Jolie no estuvo llena de la típica rebeldía, sino de una búsqueda desesperada de sentido e identidad.
No intentaba ser dramática ni escandalosa. Simplemente intentaba sentir algo. En la escuela, destacaba por todas las razones equivocadas. Demasiado delgada, con aparatos y gafas, a menudo vestida de negro. Se sentía inadaptada entre sus compañeros. En lugar de amigo, encontró aislamiento. En lugar de risas, encontró un vacío creciente. Yo era la niña a la que la gente miraba fijamente pero con la que nunca hablaban. Una vez dijo que el dolor de sentirse invisible, de no pertenecer nunca del todo, le caló hondo. Empezó a expresarse a través de su apariencia, adoptando un estilo gótico y llevando un cuchillo como para proteger su frágil interior. Con solo 14 años, pidió permiso a su madre para vivir con su novio. No era rebeldía, era supervivencia. Era un grito de cercanía, de estabilidad, de algo que se pareciera al amor. Jolie reflexionó más tarde. No sabía lo que era normal. Solo sabía que no quería seguir sintiéndome vacía. Pero el vacío no hacía más que crecer. En casa, era testigo de las luchas silenciosas de su madre. Todavía con el corazón roto por un pasado que nunca sanó, Jolie interiorizó esa tristeza. Empezó a replegarse sobre sí misma, luchando con pensamientos oscuros y niebla emocional. El mundo que la rodeaba no se percató de las señales de alarma. Iba a la deriva a lo largo de sus días. No del todo viva, no del todo ida. Su vida académica se tambaleó. Su autoestima cayó en picado. Se refugió en el dolor para liberarse, no de forma que gritara pidiendo ayuda, sino de forma que dejaba cicatrices invisibles. Una vez admitió, me haría daño solo para sentir algo, cualquier cosa. Sin embargo, incluso cuando se tambaleaba al borde del colapso emocional, había una extraña resistencia en ella, un rechazo silencioso a dejarse ir por completo. Detrás de cada sombra había un destello de luz que aún no había descubierto. Años más tarde, los medios de comunicación la tacharían de salvaje e imprevisible. Pero pocos comprendían que esta oscuridad no era una fase. Era la secuela de años de sentirse invisible, desprotegida, no querida. No se rebeló contra el mundo porque lo odiara. Se rebeló porque pensaba que ya se había dado por vencido. Nunca me sentí segura, confesó una vez. Esa confesión contuvo multitudes. Una joven que no buscaba fama ni emociones, sino refugio del ruido en su mente, del silencio en casa, del dolor en su pecho. Y a pesar de todo, sobrevivió. Llevó esas heridas invisibles hasta la edad adulta, en sus actuaciones, en su defensa, en su maternidad. Cada papel que interpretaba en la pantalla parecía un susurro de su pasado, una ventana a un alma que había conocido el dolor demasiado de cerca. No era una actuación, era una experiencia vivida. La adolescencia de Jolie fue un campo de batalla de emociones, y aunque estuvo a punto de perderse en ellas, también encontró algo inesperado, la fuerza. Una fuerza nacida no de los aplausos ni de los focos, sino de arrastrarse por la oscuridad y negarse a quedarse allí. Esa fuerza se convertiría en su legado. Desde las sombras de la duda, salió a la luz, vacilante, sin preparación y sangrando por dentro. Actuar no era un sueño, era una herencia. Hija del actor Jon Voight. Se sintió atraída por el oficio, no por ambición, sino por anhelo. Anhelo de expresar lo que no podía decir en voz alta, de convertirse en otra persona, aunque solo fuera para escapar de sí misma. Angelina Jolie no perseguía la fama. La encontró atraída por algo crudo, casi de otro mundo en su presencia. Sus primeros papeles no eran grandes éxitos de taquilla, sino extrañas mujeres rotas. Papeles que reflejaban algo en su propio reflejo. Películas como Gia y Girl Interrupted no solo presentaron al mundo a una nueva actriz, desvelaron a una mujer con un alma que temblaba de dolor y verdad. Cuando interpretó a la supermodelo Gia Carangi en 1998, su actuación fue tan inquietantemente real que dejó al público sin aliento. Porque Jolie no estaba actuando el dolor, lo estaba recordando. Ganó un Oscar por su interpretación de Lisa en Girl Interrupted, en 1999, pero incluso cuando sostenía esa estatuilla dorada, confesó una vez. Esa noche, cuando las luces se apagaron y volví a mi habitación de hotel, volví a estar sola, y todo estaba tan tranquilo. Ese vacío resonaría durante gran parte de su carrera. Hollywood la aclamó. Las cámaras disparaban flashes, pero Jolie a menudo se quedaba en el centro de todo, preguntándose si alguien la veía de verdad. No a la actriz, ni a la belleza, sino a la mujer que había debajo. Aportaba algo diferente a la pantalla. Una intensidad, un peligro,
un dolor demasiado profundo para fingirlo. Mientras otros aprendían a posar, Jolie se exponía. Y esa vulnerabilidad tan magnética para el público le resultaba a menudo agotadora. La fama se convirtió a la vez en su foco de atención y en su grillete. En entrevistas posteriores, diría que nunca sintió que encajara en el molde de una estrella. No intentaba hacer nada, dijo. Solo intentaba sobrevivir. Este periodo marcó el nacimiento de una paradoja. Cuanto más admirada era, más sola se sentía. Aplaudida por sus intrépidos retratos, seguía aterrorizada por su propio reflejo. Ese contraste entre el éxito público y el dolor privado se convertiría en el ritmo definitorio de su vida. Y mientras el mundo se preparaba para coronar la reina de Hollywood, Jolie seguía aprendiendo a respirar bajo el peso de su pasado. Hollywood no tardó en acogerla como una de sus estrellas más electrizantes, pero ningún aplauso pudo calmar el dolor que sentía en su interior. Para Angelina Jolie, el camino a la fama no fue fácil. Su ascenso al estrellato mundial estuvo plagado de dudas sobre sí misma, fragilidad emocional y el alto coste de vivir a través de los personajes que interpretaba. Actuar no era solo un trabajo, era una forma de sobrevivir. Una vez dijo, actuar me salvó. Me permitió expresar un dolor que no podía expresar con palabras. Los comienzos de la carrera de Jolie estuvieron llenos de rechazo y desánimo. A pesar de ser hija del aclamado actor Jon Voight, le costó encontrar su sitio. Los directores de casting la tachaban de demasiado intensa, demasiado oscura, demasiado poco convencional. Su primera gran película, Cyborg 2, en 1993, la desilusionó tanto que dejó de actuar durante un año. Incluso después de su gran éxito con la película biográfica de la HBO Gia en 1998 y su oscarizada interpretación en Girl Interrupted en 1999, muchos en la industria seguían considerándola un riesgo, demasiado cruda emocionalmente para el gran público. Pero ella no se detuvo. Con cada papel se esforzaba más. Tomb Raider 2001 la catapultó al estrellato de la acción, presentándola a un público mundial. Sin embargo, las exigencias físicas y emocionales eran brutales. Realizaba la mayoría de sus escenas de riesgo y soportaba agotadores programas de entrenamiento. Todo ello mientras ocultaba una tormenta interna. Más tarde admitió, lo di todo en cada papel, a veces demasiado. Me llevaba su dolor a casa. Sus interpretaciones se convirtieron en sinónimo de intensidad, profundidad y una especie de belleza embrujada que el público no podía dejar de mirar. Tras los éxitos de acción, tomó decisiones muy personales. En Más allá de las fronteras, hace 2003, exploró las crisis humanitarias. En A Mighty Heart, Un corazón poderoso, 2007, interpretó a la viuda del periodista asesinado Daniel Pearl con tal convicción que los críticos se quedaron sin aliento, aunque la película tuvo dificultades comerciales. A pesar de su éxito, Jolie nunca se sintió a gusto con la fama. Para ella, la fama era una experiencia extraña y alienante. No es real, dijo una vez. Las luces, las cámaras, ocultan más de lo que revelan. A menudo hablaba de sentirse aislada, incluso en la cima de su éxito. En las entrevistas, se describía a sí misma como una persona emocionalmente cruda, que sentía demasiado, que a menudo lloraba en las habitaciones de hotel después de las giras de prensa. Actuar era catártico, pero también dejaba cicatrices. Más tarde reflexionó. Perdía partes de mí misma en cada papel. Actuar era una terapia, pero también me destrozaba. A medida que su carrera prosperaba, Jolie asumió el doble papel de actriz y humanitaria. En 2001 se convirtió en embajadora de buena voluntad de ACNUR. Este cambio dio a su vida un propósito más profundo, pero también la puso al límite de sus fuerzas. A menudo estaba filmando en exteriores durante el día y en campos de refugiados por la noche. El desgaste emocional era asombroso. Adoptó niños de Camboya, Etiopía y Vietnam al tiempo que navegaba entre las exigencias del superestrellato. Habló abiertamente de los retos de ser madre y un icono mundial. Estaba agotada todo el tiempo, admitió, pero tenía que seguir adelante por ellos. En los últimos años, su lucha por el equilibrio se hizo más visible. Proyectos como Maléfica 2014 fueron grandes éxitos comerciales, pero Jolie se retiró de Hollywood después. Tras su publicitado divorcio de Brad Pitt, reveló en una entrevista de 2017 con Vanity Fair. Estaba hecha polvo. No era fuerte por dentro. Necesitaba sanar. Se alejó de la actuación.
priorizando a sus hijos y su recuperación emocional. En el Festival de Cine de Palm Springs de 2025, dijo con franqueza a los jóvenes artistas: «Esta industria puede comeros vivos. Tened cuidado con lo que os quita». Incluso en papeles recientes como Eternals 2021 o su interpretación de Maria Callas en Maria, Jolie describió la experiencia como transformadora pero profundamente agotadora. En sus propias palabras, tuvo que redescubrir cómo respirar. La labor emocional de sus interpretaciones no había disminuido con la edad, pero su compromiso con la autenticidad, tanto en la pantalla como en la vida. Estas luchas no eran signos de debilidad, fueron el precio que pagó por mantenerse fiel. En una industria obsesionada con la imagen, ella se mantuvo desafiantemente real, no se conformó, no diluyó su oscuridad, no se disculpó por su intensidad. A través del rechazo, el escrutinio y una presión inimaginable, Angelina Jolie construyó una carrera no sobre la perfección, sino sobre la perseverancia, la vulnerabilidad y una fuerza inquebrantable. Su historia no trata solo de la fama, es sobre el peso oculto de esa fama. Se trata de una mujer que rompió el brillo y nos mostró algo crudo, algo verdadero. Su viaje a la cima no fue un triunfo de los focos, sino un triunfo del espíritu. Y a pesar de todo, recordó al mundo: lo más valiente que puede ser en Hollywood no es ser guapa o tener dinero, es real. Justo cuando parecía que Angelina había encontrado el camino a través de las sombras de su pasado, el destino introdujo un nuevo tipo de tormenta, una que venía con una sonrisa llamada Brad Pitt. Corría el año 2004 y ambos protagonizaron la película de acción Mr. y la Sra. Smith. Lo que empezó como una colaboración profesional se convirtió rápidamente en algo mucho más íntimo, mucho más apasionante. Por aquel entonces, Pitt aún estaba casado con Jennifer Aniston y Jolie acababa de alejarse de su tumultuoso pasado. El frenesí mediático fue implacable, pero ambas estrellas mantuvieron la compostura, especialmente Jolie, que insistió en que nunca quiso ser la razón por la que se acabara un matrimonio. En sus propias palabras, intimar con un hombre casado cuando mi propio padre engañó a mi madre no es algo que pudiera perdonar. No me atraería un hombre que engañara a su mujer. Sin embargo, a menudo el destino tiene su propio guión. No fue un escándalo sensacionalista lo que les unió. Fue un momento de inesperada ternura. Un día en el plató, Maddox, el hijo adoptivo de Jolie, se dirigió a Brad y le llamó papá. En palabras de Jolie, algo cambió. Los dos nos miramos y lo supimos. Fue ese momento, silencioso pero sísmico, el que marcó el comienzo de una familia que construirían juntos. En los años siguientes, sus vidas se entrelazaron, no solo por el amor, sino por las misiones compartidas. Jolie y Pitt viajaron por todo el mundo, adoptaron a Sahara de Etiopía y a Pax de Vietnam, y más tarde dieron la bienvenida a sus hijos biológicos, Shiloh. Nux y Vivian no solo estaban formando una familia, sino que estaban construyendo una fortaleza de sentido en torno a sus vidas. Su boda de 2014 en Château-Miraval, Francia, fue de ensueño, íntima y sentida. Sus hijos desempeñaron todos los papeles, desde portadores de anillos hasta diseñadores de velos. Pitt dijo una vez: «Son mi sangre tanto como nuestros hijos biológicos. No puedo imaginarme la vida sin ellos». A pesar de todo, siguieron profundamente comprometidos con las causas humanitarias. Jolie, como embajador de ACNUR, y Pitt, con su fundación Make It Right, trabajaban en esferas distintas, pero compartían la visión unificada de utilizar sus privilegios para hacer el bien. Pero quizá el capítulo más conmovedor de su unión fue cuando Jolie se enfrentó a una crisis médica. En 2013, se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora del gen BRCA1. Pitt estuvo a su lado en cada operación, en cada duda, en cada lágrima. Jolie escribió: «Conseguimos reír en las noches más oscuras. Sabíamos que era lo mejor para nuestra familia, y eso nos unió aún más. Durante un tiempo, pareció que Angelina había encontrado por fin la paz. No en la soledad que una vez abrazó, sino en los brazos de un hombre que comprendía sus batallas. Sin embargo, bajo la tranquila felicidad, las semillas del dolor echaban raíces en silencio. El mundo vio una pareja poderosa. Pero lo que Jolie revelaría más tarde es que ni siquiera el amor puede salvar siempre un alma profundamente marcada. Y pronto la tormenta que una vez fue fuente de amor empezaría a desgarrarlo todo.
Nadie podía imaginar que un simple vuelo familiar se convertiría en el epicentro del colapso emocional de una de las familias más icónicas de Hollywood. Durante años, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron la encarnación de un sueño. 6 hijos, misiones humanitarias por todos los continentes y un romance que parecía sacado de la gran pantalla. Pero bajo el glamuroso exterior, hacía tiempo que se estaban formando fracturas. Y en septiembre de 2016, a 30,000 pies de altura, todo se resquebrajó. Según los informes oficiales y los relatos posteriores de Jolie, aquel jet privado se convirtió en un crisol de caos. Años de resentimiento enterrado y sufrimiento silencioso estallaron en una tormenta que nadie, ni siquiera Jolie, podría haber previsto. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo discutido. Pero para Jolie, el recuerdo está grabado a fuego en su alma. No fue solo una discusión, fue miedo. Miedo crudo y devorador por la seguridad de sus hijos. Más tarde habló en voz baja, pero con una claridad inquietante. Lo hice por la seguridad de mi familia. Ese día no solo tomó la decisión de poner fin a su matrimonio. Tomó la terrible decisión de desmantelar el único hogar que sus hijos habían conocido. A los pocos días, solicitó el divorcio, iniciando una guerra legal y emocional que consumiría años de su vida. El FBI inició una investigación. Aunque Pitt nunca fue acusado penalmente, las cicatrices que le quedaron fueron profundas. Al parecer, uno de los niños resultó herido durante el altercado, un hecho enterrado en los archivos judiciales, pero que grita silenciosamente en los ojos atormentados de Jolie. La mujer que una vez fue venerada por su elegancia y fuerza, ahora se encuentra inmersa en una horrible batalla por la custodia, tratando de proteger a sus hijos del circo mediático, mientras apenas se sostiene a sí misma. Al principio hablaba poco, pero años más tarde sus palabras traspasaban una furia silenciosa. Algunos se han aprovechado de mi silencio, pero mis hijos saben la verdad. Esas palabras tenían más peso que cualquier sentencia judicial, porque para Jolie, la batalla no acababa en los tribunales, sino donde perduraba la angustia. Su hogar, antes alegre, se convirtió en un lugar de fantasmas. La cocina, donde antes hacían tortitas, los pasillos que antes resonaban con risas, parecían ahora escenas de una vida que ya no existía. La propia Jolie empezó a marchitarse. El público notaba su fragilidad, su delgadez, una expresión solemne que nunca desaparecía del todo. Detrás de ese exterior sereno, su salud flaqueaba. La hipertensión, la parálisis facial y la implacable carga del dolor esculpieron líneas en un rostro antaño célebre por su belleza impecable. Pero aquí radica la parte más asombrosa. Lo soportó todo sin espectáculo, sin buscar venganza. Jolie se replegó sobre sí misma, no para derrumbarse, sino para preservarse. Se dedicó a sus hijos, a los que sostuvo incluso cuando el mundo se desmoronaba. Los focos se apagaron, pero su propósito brilló con más intensidad. Aquel vuelo no fue solo una tragedia familiar privada, fue la génesis de una nueva mujer. Una mujer que había visto cómo su mundo se derrumbaba y que, sin embargo, decidió levantarse de entre los escombros con una voluntad inquebrantable. Angelina Jolie no solo se alejó de un amor roto, se metió en el fuego por el bien de sus hijos. Y salió no ilesa, sino intacta. Porque esto no fue una caída en desgracia, fue una gracia redefinida. Y no dejó cenizas, sino un legado del amor feroz e indescriptible de una madre. Lo que siguió no fue solo un divorcio. Fue una guerra larga y agotadora luchada no con palabras, sino con silencio, angustia y papeles de custodia. La decisión de Angelina Jolie de solicitar el divorcio en septiembre de 2016 conmocionó al mundo. Pero para ella fue el último recurso. Más tarde admitió, fue lo más difícil que he hecho nunca. No lo hice a la ligera. Lo hice por el bienestar de mi familia. Desde ese momento, Jolie se convirtió en la fuerza silenciosa en el centro de una tormenta que se extendió durante casi una década. Brad Pitt solicitó la custodia compartida de sus 6 hijos, iniciando una amarga batalla legal que duraría 8 dolorosos años. Jolie rara vez hablaba en público, pero cuando lo hacía, sus palabras eran duras. He guardado silencio durante años porque quería que mis hijos sanaran. Pero el silencio no siempre significa paz. Juzgado tras juzgado, titular tras titular, Jolie lo soportó todo. A solas. Los medios de comunicación diseccionaron cada expediente judicial, cada correo electrónico filtrado, cada comparecencia silenciosa ante el tribunal. Aún así, no se inmutó.
Se centró en lo que más le importaba: sus hijos. Mientras tanto, los niños crecieron en el ojo de una tormenta que nunca pidieron. Maddox, el mayor, al parecer rompió lazos con Pitt después de presenciar el incidente en el avión. Pax lo siguió con tranquila determinación. Zahara, antes tan orgullosa de su familia mixta, eliminó el apellido Pitt de su expediente académico. Y Shiloh, cuyo nombre fue noticia en su día por ser la primera hija biológica de Jolie y Pitt, presentó una demanda para eliminar legalmente Pitt de su nombre al cumplir 18 años. No fueron meros actos de rebeldía, eran declaraciones silenciosas de dolor, de alineación. De verdad. A pesar de todo, Angelina mantuvo el rumbo. Nunca trató de denigrar a Pitt en los medios de comunicación. Nunca escribió un libro contándolo todo ni lanzó una campaña de relaciones públicas. En lugar de eso, mantuvo su silencio incluso cuando le dolía. En sus propias palabras, algunos se han aprovechado de mi silencio, pero mis hijos saben la verdad, y eso me basta. Esas palabras, más que cualquier veredicto judicial, definieron la batalla que libró. Porque no se trataba de ganar, se trataba de sobrevivir, preservar y proteger lo que quedaba. A través del silencio, construyó un nuevo tipo de fuerza. Una no basada en la adoración o los premios, sino en la resistencia. Una vez dijo: mi fuerza procede del amor que tengo que dar, no del amor que me dan. Ese amor, ilimitado y feroz, se convirtió en su espada y su escudo. Al final, no solo sobrevivió a la guerra, la soportó en silencio, sin descanso, con dignidad. Y al hacerlo, se convirtió en el ancla no solo de sus hijos, sino de cualquiera que haya conocido el dolor de amar, perder y elegir levantarse de nuevo. A medida que pasaban los años tras su dolorosa separación, las heridas emocionales que Jolie arrastraba empezaron a tener un efecto devastador en su salud física. La mujer que una vez fue aclamada por su fuerza y resistencia se encontró luchando con un cuerpo que parecía rendirse bajo el peso de todo. Poco después de la separación, le diagnosticaron hipertensión y desarrolló parálisis de Bell, una enfermedad que le paralizó un lado de la cara. Ya no reconocía a la mujer del espejo, confesó más tarde. Diminuta, invisible, apenada. El rostro que una vez adornó portadas de revistas y alfombras rojas ahora lucía las marcas de un sufrimiento silencioso, un exterior endurecido por el desamor, enmascarando un alma que aún trataba desesperadamente de sanar. Pero los capítulos más angustiosos aún estaban por escribirse. En 2013, Jolie tomó una decisión que conmocionaría al mundo. Se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de la mutación genética BRCA1, que la situaba en un riesgo extremadamente alto de desarrollar cáncer de mama. Apenas 2 años después, en 2015, optó valientemente por extirparse los ovarios y las trompas de falopio para reducir aún más su riesgo de cáncer. No se trataba solo de cirugías. Fueron sacrificios, actos de protección, de amor. No quiero que mis hijos tengan miedo cuando me miren, escribió en un sentido artículo de opinión. Quiero que vean a una madre fuerte, no a una víctima. Estas decisiones insoportables, pero fortalecedoras, llegaron a los titulares de todo el mundo, no porque fuera una estrella, sino porque era una madre que convirtió su dolor en un propósito. Mujeres de todo el mundo encontraron valor en su transparencia. Su vulnerabilidad se convirtió en un grito de guerra que desencadenó innumerables conversaciones sobre las pruebas genéticas, la prevención del cáncer y la fuerza silenciosa que se necesita para tomar decisiones que cambian la vida. Y, sin embargo, aunque el mundo aplaudió su valentía, pocos pudieron ver el coste que ello supuso para su espíritu. Bajo esa fachada tranquila y serena, se escondía una mujer cuya identidad había sido remodelada física, emocional y existencialmente. La inquietante imagen de Jolie, elegante pero fantasmal, digna pero distante, lo decía todo. Había perdido partes de sí misma, literalmente, para proteger a los que más quería. En sus propias palabras, la frialdad que la gente ve no es lo que soy. Es la armadura que he tenido que llevar para pasar el día. Lo que Jolie sufrió no fue solo médico, fue existencial. La pérdida de partes del cuerpo, el desvanecimiento del sentido de la feminidad, las batallas silenciosas frente al espejo, todo formaba una tormenta silenciosa dentro de ella. Y, sin embargo, decidió hablar, compartir y ayudar a otros a encontrar la luz en su oscuridad. No era debilidad.
Fue guerrera y recordó al mundo que incluso los iconos sangran, que incluso las leyendas duelen y que a veces son las cicatrices más profundas las que brillan con más resiliencia. Podría haberse esfumado, haber desaparecido tranquilamente en las sombras después de todo lo que había soportado. Pero en lugar de eso, Angelina Jolie eligió vivir. No solo existir, sino alzarse con un propósito, con gracia y, sobre todo, con el tipo de fuego que solo nace de la supervivencia. Hoy, Jolie reside en una finca histórica de Los Ángeles. Irónicamente, no muy lejos de la casa de Brad Pitt. La mansión, de casi 1,500 metros cuadrados, cuenta con 6 dormitorios, 10 cuartos de baño, un sereno jardín de rosas y una piscina en la que resuena más el silencio que el chapoteo. Pero no es la arquitectura lo que define este capítulo, es lo que se está reconstruyendo dentro de sus muros. La vida de Jolie gira ahora en torno a sus hijos, cada uno de los cuales se ha convertido en un joven adulto que lleva consigo pedazos de su fuerza. Maddox, el mayor, estudia en Corea del Sur y apoya desde lejos la labor humanitaria de su madre. Pax trabaja entre bastidores, manteniendo deliberadamente las distancias con Pitt. Zahara próspera en el Spelman College, labrándose su propio camino. Shiloh, que en su día fue la imagen de la fama de Jolie Pitt, ha abandonado legalmente el apellido Pitt y ahora colabora con su madre en la producción de Broadway The Outsiders. Viven también se ha unido a ese viaje creativo. Solo Knox, la más joven, sigue siendo más privada, navegando tranquilamente por la vida lejos de los focos. Económicamente, el patrimonio neto estimado de Jolie oscila entre 120 y 160 millones de dólares de una fortuna que ahora canaliza hacia el futuro de sus hijos y los proyectos que la apasionan. Ha vendido su participación en Chatmiral, prefiriendo invertir en las vidas que ayudó a forjar, pero quizá la mayor inversión que ha hecho es en sí misma. Su salud ha mejorado gracias a la meditación, la alimentación sana, el yoga y una rutina disciplinada de vitaminas y prácticas de bienestar. No se trata de recuperar la juventud, se trata de proteger su paz. Artísticamente, ha pasado de ser la cara de Hollywood a su corazón. Jolie es ahora productora y directora, y trabaja en proyectos significativos como una película biográfica sobre la leyenda de la ópera Maria Callas, y produciendo The Outsiders en Broadway, un homenaje a la resistencia y la transformación. Aunque aparece con menos frecuencia en la pantalla, su influencia entre bastidores es cada vez mayor. Habla poco, pero cuando lo hace es con intención y profundidad. Su reciente discurso en la Cumbre de la Juventud 2025 como enviada especial de la ONU recordó al mundo que su voz sigue siendo importante, no por lo que fue, sino por lo que ahora representa. Las apariciones públicas son escasas y, cuando se producen, son intencionadas, ya sea para apoyar los proyectos de sus hijos o para defender causas mundiales. Ya no busca validación en las alfombras rojas ni en las portadas de los tabloides. En sus palabras, mis hijos saben quién soy. No necesito la validación de nadie más. Esa frase por sí sola tiene el peso de todas las tormentas que ha capeado. El presente de Jolie no se define por el dolor del pasado o la gloria del futuro. Está anclado en el ahora. Una mujer, una madre, una superviviente y, sobre todo, una llama que se niega a apagarse. Su vida actual no es ruidosa, pero es luminosa como solo puede serlo la paz ganada con esfuerzo. Y tal vez ese sea su mayor legado. No las películas, no la fama, sino el ejemplo inquebrantable de fortaleza silenciosa. Angelina Jolie se ha convertido en un símbolo no solo de supervivencia, sino de reinvención con propósito. Nos enseña que una vida puede tener cicatrices, pero seguir siendo sagrada. Que el desamor no tiene por qué acabar con nosotros, y que incluso las heridas más profundas pueden dar lugar a la luz más radiante. En su silencio, dice mucho. En su quietud, inspira el movimiento. No vemos una estrella caída, sino una estrella que nos guía, que sigue ardiendo, que sigue guiando. Para muchas mujeres, la maternidad empieza como un papel, pero para Angelina Jolie se convirtió en un salvavidas. Después de todo lo que perdió, fueron sus hijos los que se convirtieron en su razón para quedarse, curarse y volver a luchar. En sus risas encontró la fuerza. En sus sueños, encontró un propósito. Y en su inquebrantable presencia, descubrió que el amor puro e incondicional, puede ser la medicina más poderosa de todas.
Jolie dijo una vez, solía pensar que lo había perdido todo, pero mis hijos me enseñaron a quererme de nuevo. Su historia no es solo una historia de supervivencia, sino una celebración del poder curativo de la maternidad. Como al cuidar a los demás, a menudo encontramos nuestra propia redención.